Hola y bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en un texto de 1904, una obra que la verdad se siente sorprendentemente actual. Se llama Senderos hacia la dicha, de James Allen. Los materiales que tenemos son una selección de sus ideas clave. Y Allen arranca con una confesión muy potente. Dice que buscó la causa del sufrimiento humano por todas partes, en el mundo, en los libros, y no la encontró en ningún sitio. Hasta que miró hacia adentro, claro. Y es ahí, en su propio interior, donde dice que encontró no solo la causa del problema, sino también la solución. Es un punto de partida que pone toda la responsabilidad y, bueno, todo el poder de vuelta en nuestras manos. Exacto. Y para guiarnos, utiliza una metáfora que es preciosa. Habla de las casas de descanso que había en los caminos de Birmania, pequeños refugios a la sombra para el viajero que estaba agotado. Él propone que en el gran camino de la vida existan senderos de dicha parecidos, como desvíos que la mayoría ignora por la prisa de llegar a algún sitio, Sí, pero que son vitales para encontrar fuerza y paz. es que la imagen es muy potente. Allen sostiene que, al ignorar estos pequeños refugios, que son cosas como el pensamiento correcto, la acción consciente, pues la gente se agota. Y usa una frase que es tremenda. Dice que perecen de hambre, sed y fatiga del corazón. Es un diagnóstico brutal de la condición humana. Y eso que lo escribió hace más de un siglo. Un diagnóstico potentísimo, casi abrumador. La idea de que perecemos por ignorar estas pequeñas cosas. Me pregunto si la gente las ignora por la prisa, como dice él, o si es que son, bueno, increíblemente difíciles de poner en práctica. Vamos a explorar el primer sendero que propone, a ver qué tan factible es. Los comienzos correctos. Aquí nos dice algo que choca de frente con nuestra cultura de piensa en grande. Allen insiste en que todo lo importante nace de comienzos pequeños, casi triviales. Un río inmenso empieza como un riachuelo, un incendio devastador con una cerilla, y lo lleva directamente a nuestro día a día con una pregunta muy simple. ¿Cómo empiezas la mañana? Claro, y su respuesta es levantarse temprano. Mucha gente oirá eso y pensará, vale, el típico consejo de disciplina de la vieja escuela. Pero para él es algo más que no ser perezosa, ¿verdad? Mucho más. No se trata solo de tener más horas de luz. Él habla de una influencia espiritual en la hora de la madrugada, una calma, un silencio que permitan pensar con más claridad. El simple acto de vencer la pereza cuando suena el despertador se convierte en la primera victoria del día para la fuerza de voluntad. La primera batalla. Eso es. Es la causa que, según él, genera un efecto en cadena de armonía y confianza para el resto de la jornada. Es empezar ganando. Entendido. Es como una pequeña prueba de carácter antes incluso de desayunar. Y luego extiende esta idea de los comienzos a todo lo demás. No se puede construir una casa sin un plano, ni un negocio sin un plan. La confusión, dice, es aniquilación. Pero es que él va un paso más allá. Para Allen, el verdadero comienzo de todo, la madre de todas las batallas, por así decirlo, ocurre en un lugar mucho más profundo. La concepción del pensamiento en la región oculta de la mente, antes incluso de que nos demos cuenta. Cada pensamiento es una semilla invisible que inevitablemente dará un fruto visible en el futuro. O sea que el verdadero comienzo correcto no es levantarse temprano, sino el tipo de pensamiento que elegimos cultivar desde que nos levantamos. Exacto. Ese es el núcleo de toda su filosofía. Los pensamientos de amor, de amabilidad, de pureza, son las semillas, los comienzos correctos que llevan a una vida feliz. Y los de odio, envidia o ira son los comienzos incorrectos que llevan al sufrimiento. No es una idea nueva, pero Allen la presenta con una lógica casi matemática. Causa-efecto. Entonces, si todo empieza con el pensamiento, con esa semilla, ¿cuál es el terreno donde crece? ¿Cómo se manifiesta eso en el día a día? No puede ser solo cuestión de sentarse a pensar en positivo. Tiene que haber algo más práctico. Por supuesto. Y ahí es donde entra su segundo sendero. La devoción a las pequeñas tareas y deberes. Si los grandes resultados nacen de pequeños comienzos, la grandeza de una persona, dice Allen, nace de la atención que presta a sus obligaciones más mundanas. Hay una frase suya que es clave. La sabiduría reside en los detalles comunes de la existencia cotidiana. Me parece fascinante porque va a la contra de toda una industria. Hoy en día estamos obsesionados con la optimización, los life hacks, los métodos de productividad. Y es una crítica increíblemente actual.
Allen nos está diciendo, hace más de 100 años, olvida todo eso. Critica directamente los métodos artificiales para desarrollar la voluntad. ¿Cómo cuáles? Pues habla de respiraciones, posturas, métodos ocultos. Para él, la verdadera maestría no está en un truco o una app, está en cómo respondes a un correo electrónico frustrante, cómo te concentras en una tarea aburrida o cómo mantienes la calma en un atasco. Ahí es donde se forja el carácter. Justo. El verdadero maestro es simplemente maestro de sí mismo en esas situaciones. Entonces, la excelencia no es un acto heroico, sino un hábito que se cultiva en lo trivial, como la cita que menciona de Confucio. Come en tu propia mesa como lo harías en la mesa de un rey. Se trata de aplicar una especie de dignidad y atención plena a lo que sea que tengamos delante, por insignificante que parezca. Y si conectamos los puntos, el patrón es muy claro. Tanto en los comienzos como en las pequeñas tareas, el poder reside en lo pequeño y en lo interno. La fuente de la fuerza no está en las circunstancias externas ni en grandes gestos, sino en el dominio consciente de los pensamientos y acciones más inmediatos. De acuerdo, centrarse en las pequeñas tareas está muy bien cuando la vida fluye, pero todos sabemos que no siempre es así. ¿Qué pasa cuando las cosas se tuercen de verdad? Cuando nos enfrentamos a dificultades serias. Ahí es donde estas filosofías se ponen a prueba. Y Allen aborda esto de una manera totalmente contraintuitiva. Sugiere que podemos y debemos extraer dicha de las dificultades. Su argumento es que una dificultad no está en la situación en sí, sino en nuestro estado mental sobre ella. Lo que es una montaña para un niño es un juego para un adulto. ¿Una cuestión de perspectiva? Lo ve como una llamada del universo para que usemos energías y recursos que no sabíamos que teníamos. Las llama ángeles buenos, aunque disfrazados. Es fácil decirlo, pero es muy difícil sentirlo. Es como cuando se te estropea el coche de camino a una reunión importante. En ese momento no piensas, ¡qué gran oportunidad para desarrollar mi paciencia! Claro, no, Piensas en 1000 cosas menos bonitas. desde luego. Y Allen no es ingenuo, no pretende que saltes de alegría en medio del problema. La clave, según él, está en la pausa que viene después. En lugar de lamentarse o preocuparse, que solo magnifica el problema, propone un enfoque casi de detective. Rastrear tranquilamente cómo hemos llegado a esa situación. Analizarlo en frío. Sí, identificar nuestros propios errores de juicio o de acción, y así extraer lo que él llama un grano inestimable de sabiduría dorada. Una vez que entiendes la causa interna, el obstáculo se convierte en lección. Y el camino para salir se vuelve mucho más claro. Eso es. Esa idea de encontrar la sabiduría en el error me lleva a otro de sus conceptos más desafiantes, los sacrificios ocultos. La idea de que se gana al renunciar. Pero no habla de renunciar a cosas materiales, no, en absoluto. Se refiere a sacrificar los errores y manchas internas, el impulso de la ira, la puya sarcástica, la impaciencia, el resentimiento. Describe esa lucha interna, ese momento en el que te muerdes la lengua para no devolver una palabra hiriente. Ese acto de renuncia al impulso egoísta es el sacrificio. ¿Y el beneficio es? Afirma que al hacerlo, no solo evitamos un conflicto, sino que ganamos una paz y una fortaleza interior que no tienen precio. Pero admite que no es fácil, que al principio se siente como una pérdida. Totalmente. Él recalca que estos sacrificios son dolorosos al principio. Quien renuncia a su ira siente que está perdiendo su derecho a defenderse o a tener razón. Es una herida al ego. Pero una vez que se supere el hábito, la persona se da cuenta de que lo que ha perdido era una fuente constante de miseria, y lo que ha ganado, autocontrol, paz, es infinitamente más valioso. Es, como él dice, un proceso de reeducación del corazón. Ajá. Y esa reeducación del corazón le lleva a su idea más radical, la que a mí personalmente me cuesta más asimilar, la idea de no ver el mal. Sinceramente, ¿cómo es posible no ver el mal en el mundo? Suena a una negación de la realidad. Es la pregunta clave, y él la aborda de una forma muy filosófica. Argumenta que todo lo que llamamos mal es, en su raíz, ignorancia, una especie de oscuridad o ceguera mental. Ignorancia. Sí. Su premisa es que nadie elegiría hacer algo si supiera con total certeza las consecuencias dolorosas que ese acto le acarreará a sí mismo a largo plazo. La persona enfadada cree que su ira está justificada. El ladrón cree que robar es la mejor opción que tiene. Actúan desde su limitado nivel de comprensión. Entiendo la teoría, y es una perspectiva increíblemente compasiva. Pero, ¿no corre el riesgo de ser, demasiado teórica?
¿Cómo aplicamos esto a actos de crueldad deliberada o a sistemas enteros de opresión? ¿No hay un punto en el que llamar a algo ignorancia minimiza el daño real que causa y exculpa al agresor? Es un punto crucial. Y creo que Allen no diría que hay que ignorar el daño o no actuar para detenerlo. La diferencia está en el motor interno de esa acción. Él no propone pasividad sino una transformación psicológica. Utiliza un diálogo entre dos hombres, D y E, sobre un político corrupto al que D odia profundamente. Y él le dice a D, si ese político realmente no tiene conciencia, como tú dices, entonces es un lisiado mental. Es alguien espiritualmente ciego y enfermo, y lo que merece es compasión, no tu odio. Claro. Porque tu odio solo te envenena a ti y perpetúa el ciclo. Eso cambia el enfoque por completo. La respuesta al daño no sería el odio, que es otra forma de oscuridad, sino una acción que nazca de la comprensión y la compasión. No se trata de justificar el acto, sino de entender la ignorancia que lo motiva para poder actuar con más sabiduría. Sino porque ve más allá del acto y percibe la confusión y el dolor que lo originan. Es un cambio radical de perspectiva. Sí, que busca romper la cadena de la reactividad. Y supongo que alcanzar ese estado, ese lugar donde ya no estás en guerra con el mundo ni contigo misma, es a lo que él se refiere con su idea final de la alegría duradera. Exactamente. No es la felicidad pasajera que depende de conseguir un ascenso o comprar algo nuevo. Es el estado natural de paz que emerge cuando el yo egoísta, con su lista interminable de deseos, miedos y agravios, es trascendido. La alegría para Allen no es algo que se persigue, es la compañera inevitable de la rectitud y la pureza interior. Haciendo un repaso a este viaje por los senderos de James Allen, todas las ideas parecen volver a un mismo punto. La fuente de nuestra experiencia, ya sea de sufrimiento o de dicha, es interna. Empieza con el control de los pensamientos. Se fortalece con la tensión plena en las tareas pequeñas. Crece al transformar las dificultades en lecciones y al sacrificar los impulsos egoístas. Y culmina en una perspectiva donde la condena se reemplaza por la compasión. Es un mapa muy claro y también muy exigente. La premisa es que no somos víctimas de las circunstancias, ni de la economía, ni de otras personas. Somos los arquitectos de nuestra vida interior. Y es esa arquitectura interna la que, en última instancia, da forma a nuestra realidad exterior. La responsabilidad es total, pero el poder para cambiar nuestra experiencia también lo es. Allen termina hablando de los finales felices, diciendo que una vida vivida de esta manera está llena de ellos, pero matiza que el final feliz definitivo no es un evento concreto, sino un estado del ser, la abolición del pensamiento del yo. Un lugar donde uno descansa en el seno del infinito. Vaya. Lo que nos deja con una reflexión final para darle vueltas. Casi siempre pensamos en la felicidad o la paz como un destino, un final feliz que nos espera al final de un largo y arduo viaje. Pero si, como sugiere Allen, la causa de la dicha está en los comienzos correctos de cada día, en las tareas pequeñas de cada hora, en el pensamiento de este mismo instante, ¿qué pasaría si el final feliz no fuera algo que se encuentra al final del camino, sino algo que se construye momento a momento en el propio camino?